Hello, I'm Dale Yerton with my friend Steve Hopkins, Hola, ¿qué tal? Soy Del Yerton con mi amigo Steve Hopkins and we're here to share with you some thoughts on prayer. y estamos aquí para compartir contigo unos pensamientos acerca de la oración. An excellent study on how to draw prayer circles. Un estudio excelente de cómo trazar círculos de oración. In this lesson, I want to focus on a story in the book of Joshua En esta lección quiero enfocarme en una historia del libro de Josué and talk about the circle of obedience. y hablar del círculo de la The obediencia. circle of obedience. El círculo de la obediencia. And I'm going to take from my text Joshua, the 5th chapter, Y vamos a tomar como texto Josué capítulo 5, verses 13 through 15. versículos 13 al 15. And it came to pass when Joshua was by Jericho Estando Josué cerca de Jericó, that he lifted up his eyes and looked, and behold, a man stood opposite him with his sword drawn in his hand. alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desvainada en su mano. And Joshua went to him and said to him, Are you for us or for our Y adversaries? Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? But he said, No, but as commander of the Lord of the army I have now come. Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. And Joshua fell on his face to the earth and worshiped and said to him, What does my Lord say to his servant? Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Then the commander of the Lord's army said to Joshua, Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, Take your sandal off your foot, for the place where you stand is holy. quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. And Joshua did so. Y Josué así lo hizo. It's amazing, amazing story. Es una historia asombrosa. We know by studying this story, Sabemos por estudiar esta historia. this was not just an ordinary angel. No fue un ángel común y corriente. This is the angel of the Lord. Es el ángel de Jehová. It's talking about Jesus in the Old Testament. Está hablando de Jesucristo en el Antiguo I Testamento. find that very interesting. Para mí es fascinante Even in the Old Testament, Jesus couldn't stay away from people. que aún en el Antiguo Testamento Cristo no podía alejarse del pueblo. He loved his people so much, he kept coming back to visit them. Él amaba tanto a su gente que él volvía a visitarlos. Now, to give you the background, what's happening here, Ahora, para dar un poco de trasfondo de lo que está pasando aquí, the children of Israel have just crossed over the Jordan River into Canaan's land. los hijos de Israel recién habían pasado el río Jordán para estar en la tierra prometida. 40 years ago, they left Egypt, 40 años atrás habían salido de Egipto and they've been wandering in the wilderness, the desert wilderness, for 40 years. y desde entonces han estado vagando por el desierto durante esos 40 años. And God had kept them, Y Dios los había guardado, but the desert's not a good place to live. pero el desierto no es un lugar tan bueno para vivir. A whole generation of people had died in the wilderness. Una generación entera había fallecido en el desierto. But now, just a few days ago, Pero solo unos días pasados they crossed the Jordan River into the Promised Land. pasaron el río Jordán a la tierra prometida. And the first thing they have to deal with is a city called Jericho. Y la primera cosa que tienen que tratar es una ciudad llamada Jericó. Jericho wasn't a huge city. Jericó no era una ciudad muy grande, It was a smaller city, era una ciudad más pequeña, but it was a fortress. pero era una fortaleza. It had been fortified for war. Se había fortificado para la guerra. And that was the thing that intimidated the Israelites so much. Y esa fue la cosa que intimidó tanto a los israelitas. This city actually is located as a military outpost Fue un poste militar on a major trade route. ubicado en una ruta principal de intercambios. If you were going from Egypt up into what today would be called Syria,
si tú ibas desde Egipto hacia lo que hoy se conoce como Siria, this was one of the main routes. esta era una de las rutas principales. And so they built this as a military fortress Así que edificaron esta ciudad como una fortaleza militar to protect all the trade that's coming and going on this trade route. para cuidar todo el intercambio que iba por esta ruta. They were prepared for war. Estaban preparados para guerra. They were ready for any kind of enemy attack, Estaban listos para cualquier ataque de cualquier enemigo, including the Israelites. incluso los israelitas. So Joshua knew. Y Josué sabía, He's a military commander. él es un comandante militar, He's a thinker. es un pensador. And he knows they have to destroy Jericho. Y él sabe que tienen que destruir a Jericó. They can't go around it, No lo pueden pasar because if they go around it, it's going to leave them open for attack from behind. Él sabe que si los deja, si pasa la ciudad, los va a dejar abiertos por un ataque desde atrás. And then they would be fighting battles on two fronts, Y luego estarían peleando batallas en ambos lados, in front of them and behind them. delante y por atrás. So he knows they've got to conquer Jericho. Así que él sabe que tienen que conquistar a Jericó. And it's what makes this such an important battle. Y esto es porque esta es una batalla tan Now, importante. when you look at the city itself, Pues al considerar la ciudad, it actually had 2 city walls around this fortress. realmente tenían 2 muros alrededor de la fortaleza. The first one, what we would call the outer wall, Pues primero el muro exterior it wasn't such a large wall. no era tan grande en sí, It was only 2 meters in width, solo medía 2 metros de ancho, but it was there to stop them from getting to the second wall. pero estuvo ahí para impedir que lleguen a la segunda pared, al segundo muro. Then they had an inner wall, an upper wall, because it was so high. Y luego había el muro interior, el muro alto, el muro que era elevado. The upper wall actually was 17 meters high. El muro interior medía 17 metros de alto. That's a tall wall. Es un muro alto. So once you get past the first wall, then there's this second huge wall. Así que después de pasar el primer muro, había el muro superior que era más grande. So for the Israelites, Para los israelitas they've been wandering around in the wilderness. que habían vagado por el desierto, They've never seen a fortress like this. nunca habían visto una fortaleza así. It looks like an impossible situation. Parece una situación imposible. Am I describing your life? ¿Estoy describiendo tu vida? Some of you are facing problems right now that you think are impossible. Algunos de ustedes están enfrentando problemas hoy en día que parecen imposibles. Listen to me, friend. Escúchame, amigo. God loves impossible situations A Dios le encantan las situaciones imposibles because it gives Him the opportunity to work in our lives porque le da a Él la oportunidad de obrar en nuestras vidas. where everybody knows Cuando todos se dan cuenta that's God. que es Dios que está hablando. Only obrando. God could do that. Solo Dios puede obrar así. So that's why God has brought them to this situation, Es por eso que Dios los ha traído a esta situación, like an impossible situation, como una situación imposible, because they must learn to trust Him. porque tienen que aprender a confiar en Él. So let me give you what I learned from this story. Quiero compartir lo que aprendí de esta historia. Joshua has gone out to look at the walls of Jericho. Josué ha salido a examinar los muros de Jericó. As I said, he's a general. Como decía, él es un general So he's trying to come up with a strategy. y está intentando desarrollar una estrategia. And that's where he met the commander of God's armies. Y fue ahí donde se encontró con el comandante de los ejércitos de Dios. So the first thing that I see that he does, Así que lo primero que veo que él hizo, God is looking for obedience Dios está buscando obediencia or submission. o sumisión. So I will call this kneeling barefoot.
in submission. Así que llamo este primer punto, arrodillarse descalzo en sumisión. He's saying, I'm a general. Está diciendo, yo soy general. I'm not a coward. I'm ready to fight. No soy cobarde, estoy listo para pelear. God said, that's not what I need first from you. Pero Dios le dijo, no es lo que necesito primero de ti. I need your sword, sir. Necesito tu espada, Señor. Take your shoes off your feet, Quita los calzados de tus pies, because this is holy ground. porque esta es tierra santa. Thank God Joshua responded correctly. Gracias a Dios que Josué respondió He correctamente. takes off his sandals. Él quita sus He sandalias, hands him his sword. le entrega su espada And he bows and begins to y worship se God. postra y comienza a adorar a Dios. And God begins to give him a strategy. Y Dios comienza a darle una estrategia How to conquer the city. de cómo conquistar esta So ciudad. that's the first thing that happens to him as he approaches the city of Jericho. Así que esto es lo primero que le sucede al acercarse a la ciudad de Jericó. And Joshua discovers something. Y Josué descubre algo, This is really not our battle. que realmente esta no es nuestra batalla. See, Joshua calls out, are you for us or are you for our adversaries? Josué le llama la atención, dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? And that's the way we think so many times. Y así pensamos tantas Are veces. you on my side or on their side? ¿Estás a mi lado o al suyo? And the angel of the Lord answered and said, no, Y el ángel del Señor respondió, no. I'm not on your side, I'm not on their No side. soy de los tuyos ni de los de ellos, But as commander of the Lord of the heavens armies, sino como comandante de los ejércitos celestiales I have now come. he venido. That's what we've got to understand. Esto es lo que necesitamos entender tú y This yo. is not our fight. No es nuestra pelea, This is not our battle. no es nuestra batalla. Remember the words that David said to the giant Goliath? ¿Recuerda las palabras que David dijo al Goliat? He said, the battle is the Lord's, Dijo, la batalla es de Jehová. and God will give you into our hands. Dios te entregará en nuestras manos. That's the same way with our lives. Así es con nuestras vidas también. It's not our battle. No es nuestra batalla. It's the Lord's battle. La batalla es del Señor. Give it back to God. Devuélvelo al Señor. Surrender. Ríndete. Submit. Sométete. Obey what He tells you to Obedece do. lo que te dice. And God will reveal Himself within your life. Y Dios se revelará en tu vida. Joshua immediately recognized this is God's general. Josué de inmediato reconoció, este es el general de Dios. I may be God's general here on earth, Quizá yo soy el general de Dios aquí en la tierra, but the general from heaven just arrived. pero el general del cielo acaba de He is llegar. greater than I am. Él es mayor que yo. So he removes his shoes. Así que quita sus calzados. Now that is significant. Ahora, eso es significante. The reason he removed his shoes is because this is holy ground. La razón por la cual quitó sus sandalias era porque era tierra santa. And he begins to worship. Y comienza a adorar. See, this is the first lesson we have to learn. Esta es la primera lección que tenemos que aprender. God comes to us to receive our surrender. Dios viene a nosotros para recibir nuestra rendición. Give me your sword. Dame tu espada. They tell a military story like this from World War II. Cuentan una historia de la Segunda Guerra Mundial. And when the United States was fighting against Japan Cuando Estados Unidos estaba peleando contra Japón in the islands of the Pacific. en las islas del Pacífico. And when Japan surrendered Y cuando se rindió Japón and they met on this huge battleship, y se reunían en esta barca de guerra, and there was a great general in the United States by the name of George Patton. No, MacArthur. MacArthur, excuse me. había un gran general de Estados Unidos llamado MacArthur. And the general from Japan marches toward MacArthur and extends his hand to shake hands with him. Y el general japonés se acerca al general MacArthur, extiende la mano para darle la mano. It was an act of friendship, Fue un acto de amistad.
But MacArthur stood there and he said to the general, Pero MacArthur se puso en pie y dijo al general, "Your sword first, sir." primera tu espada, señor. And the general reaches down, pulls out his sword, Y el and general gives it to General MacArthur. Saca su espada y se lo entrega a general MacArthur. And then MacArthur shakes hands with Y him. luego el general le da la mano. Now that's not just military protocol, Ahora, no es simplemente un protocolo militar, but that is recognizing authority. es simplemente reconocer autoridad. The same is true between you and I and God. Lo mismo es cierto entre tú y yo y Dios. God doesn't need us telling him what to do. Dios no necesita que le digamos qué hacer. God doesn't need our suggestions. Dios no necesita nuestras sugerencias. No, he needs our surrender. No, Él necesita nuestra rendición. And so, like MacArthur said, your sword first, sir. Así que como dijo el general MacArthur, primero tu espada, Señor. That's what Joshua does for the commander of the Lord's Y army. eso es lo que hace Josué por el comandante del ejército de Jehová. God help us to understand this. Que Dios nos ayude a entender esto. Because I'm afraid many times we approach prayer the wrong way. Porque yo temo que muchas veces consideramos la oración de forma equivocada. It's like God is up in heaven Es como si Dios estuviera allá en el cielo and he's very y busy está recontra ocupado. and he doesn't know what's happening down here in our Y world. no sabe lo que está pasando en nuestro mundo. No, that's wrong. No, está mal. You're never going to tell God something he doesn't already know. Nunca jamás vas a decirle a Dios algo que Él ya sabe. What we've got to learn to do Lo que nosotros tenemos que aprender a hacer is approach God submitting to God. es acercarnos a Dios sometiéndonos a Él. So like Joshua, let's learn to kneel barefoot before him. Así como Josué, aprendamos a arrodillarnos descalzos ante Él. Now, the second thing I learned from this, Ahora, la segunda cosa que aprendí de esto, anywhere the presence of God is holy. cualquier lugar donde está la presencia de Dios es tierra santa. Anywhere. Cualquier lugar, Even Jericho. aún en Jericó. Even Jericho was holy because the Lord was there. Aún Jericó era santo porque ahí estuvo la presencia de Dios. That's what you need to do. Es lo que tú tienes que That's hacer. what I need to do. Lo que yo necesito hacer. Put God in your marriage. Poner a Dios en tu matrimonio. Put God in your family. Poner a Dios en tu familia. Put God in your work. Poner a Dios en tu trabajo. And wherever the presence of God is holy. Y donde se encuentre la presencia de Dios es tierra santa. And so after Joshua has submitted and begins to worship, Y después que se sometió Josué y comienza a adorar, then God began to give him a battle plan. entonces Dios le da un plan de batalla. And I'm afraid that many times this is why God can't answer our prayer. Y temo que muchas veces que esta es la razón porque Dios no puede contestar nuestra oración. We are too busy trying to tell God what he needs to do Estamos muy ocupados diciéndole qué es lo que Él debe hacer, rather than submitting ourselves en lugar de someternos to his ideas. a sus ideas. We're too smart. Somos muy inteligentes. Or maybe I should say we think we're too smart. O a lo mejor debo decir que nos creemos. And muy so we listos. come to God and give him all of our great ideas. Así que vamos a Dios y le damos este montón de buenas ideas que tenemos. Usually what God does is give us a very simple plan. Normalmente lo que Dios hace es que nos da un plan sencillo. And I believe there's more reasons than one why God gives us simple plans. Yo creo que hay más que una razón por qué Dios da planes sencillos. Is because number one, we're not as smart as we think we are. Número uno, porque no somos tan listos como nos creemos. So he gives us something simple that we can remember, Así que Él nos da algo sencillo que podemos recordar. something that we can do. Algo que podemos hacer. And then another reason is because when God answers the plan, Otra razón es porque cuando Dios contesta al plan, when he works the miracle, cuando obra el milagro, we realize that wasn't us, that was God. nos damos cuenta, no fuimos nosotros, sino fue Dios. So God begins to give Joshua this battle plan. Así que Dios comienza a dar a Josué
este plan de batalla. And that's the second thing that I want to talk about Y here. esa es la segunda cosa que quiero mencionar. I'm going to call this walking in silent obedience. Lo voy a llamar andando en obediencia silenciosa. We began by kneeling barefoot in submission. Comenzamos arrodillándonos descalzos en sumisión. Now we're walking in silent obedience. Ahora estamos andando en obediencia silenciosa. The battle plan that God gives to Joshua, El plan de batalla que Dios le da a Josué it seems like a crazy idea. parece una idea loca, Particularly, if you were a military general. particularmente para un comandante militar. I'm sure Joshua had never heard a military plan like this one. Sin lugar a dudas, Josué nunca había escuchado un plan militar como este. But it goes back to our idea of drawing circles, Pero vuelve a nuestra idea de trazar círculos, prayer circles. círculos de oración. And so think about God telling them, walk around the city of Jericho. Ahora, comienza a pensar de cómo Dios los mandó a andar alrededor de Jericó. Think of that like a prayer circle. Piénsalo como un círculo de oración. So here's God's plan. Aquí está el plan de Dios. He said, I want you to bring the entire army of Israel. Dijo, quiero que lleves todo el ejército de And Israel. I want you to march all the way around the city of Y Jericho. quiero que marchen, que den una vuelta por Jericó. I want you to do it one time for 6 days. Quiero que lo hagan una vez durante 6 días. And as you're marching, let the priests be blowing the trumpets as the priests are carrying the Ark of the Covenant. Y marchando, que toquen los sacerdotes las trompetas y cargando el arca. And they're bringing the ark, blowing the trumpets. The army is walking in silence. Llevan el arca del pacto y están tocando las trompetas, pero el ejército en silencio. Do that one time for 6 days. Hazlo una vez por 6 días. Then on the 7th day, Luego, en el séptimo día, I want you to walk around the city 7 times. quiero que den 7 vueltas a la ciudad. That seemed like a very simple plan, Parece un plan recontra sencillo, but it sure doesn't sound like a military plan. pero no parece un plan militar. And I've discovered in our prayers, He descubierto en nuestras oraciones, we're always asking God to do something we think is complicated. Siempre estamos pidiendo a Dios que haga algo que creemos es complicado. The plans of God usually are simple. Los planes de Dios normalmente son simples, sencillos. I've noticed that simple peoples tend to complicate things. He notado que las personas sencillas tienden a complicar a las cosas. Wise people tend to simplify things. Las personas sabias tienden a simplificar las cosas. Have you ever heard someone talking about something and when they got through you wondered what they were talking about? ¿Alguna vez has escuchado a alguien hablar de algo que cuando terminan te preguntas, ¿de qué estaba hablando? And then you see a wise person talking and they take a problem and make it so simple. Y luego ves a una persona sabia que toma un problema y lo hace tan sencillo. Well, our God is a wise God. Pues nuestro Dios es un Dios sabio. And he can take complicated things and make them simple. Y Él puede tomar cosas complicadas y hacerlas sencillas. So the plan that he gives him, it's a simple plan. Así que el plan que le da es un But plan sencillo, It certainly doesn't seem to be a military plan. pero realmente no parece un plan militar. For the soldiers to march around the city, not saying a word. Para que los soldados vayan rodeando la ciudad sin decir una palabra. I know enough about men and soldiers to know Yo conozco bien a los hombres y a los soldados lo suficiente para decir that was very difficult for those men to do. era muy difícil para esos hombres. Because the soldiers on the walls, Porque tú sabes que los soldados que estaban sobre los muros, the first day they came, I'm sure they were terrified. el primer día, sin duda estaban aterrorizados. But then they leave.
Pero luego se fue el The ejército. second day they come back, they do it again. El segundo día vuelven y hacen lo mismo. By the third day, the men on the walls are getting brave. Ya por el tercer día, los hombres que estaban sobre los muros se ponen bravucones. Here they come again. Aquí vienen otra They've vez. never seen walls like these. Nunca han visto muros como los They nuestros. don't know what to do. No saben qué hacer. I'm sure they begin teasing them, Y laughing sin duda at them. comienza a burlarse de ellos. And what the Israelite soldiers would have much rather been Y doing los soldados israelitas hubieran preferido would be attacking the city, atacar la ciudad, throwing rocks at least at the men on the al menos walls. arrojando unas piedras a los hombres que estaban en los muros. Let us do something. Let us Pues fight. déjanos hacer algo, déjanos pelear. But they're just walking in silence around the city. Pero están andando en silencio alrededor de la ciudad. These are soldiers. Estos son soldados, They're warriors. son guerreros. They would rather be shooting flaming arrows, Prefieren lanzar flechas ardientes, beat the gates down, peleando, golpeando las puertas, scale the walls, subiendo los muros, cut off their water supply. quitando su provisión de agua. They want to fight. Quieren pelear, They're soldiers. son soldados. But thank God they had a good leader, Pero gracias a Dios que tenía un buen líder and they believed in him enough y creían lo suficiente en él that they obeyed even when they didn't understand. que obedecieron aun cuando no entendían. Am I talking to anyone? Estoy hablando con alguien hoy. God help us to learn to live by faith. Que Dios nos ayude a aprender a vivir por fe. The Bible is very clear about this. La Biblia queda muy claro al respecto. We walk by faith, not by sight. Andamos por fe y no por vista. And so many times we want to put our hands on it. Hay tantas veces queremos imponer manos en algo. We want to attack. Queremos atacar. And God says, just be quiet. Y Dios dice, cálmate nomás. Just keep doing what I told you to do. Sigue haciendo lo que te dije. Walk around the wall once a day for 6 days. Da vuelta por el muro una vez al día por 6 días. Thank God. That shows good leadership with Joshua. Gracias a Dios, esto muestra buen liderazgo con Josué. Because particularly they were told, don't say a word. Particularmente se les decía, no digan ni una palabra. Now, I don't know about you, Ahora, no sé tú, but that gives me problems. pero eso me da problemas. I'm a preacher. I'm a teacher. Yo soy predicador, soy maestro. So I've always got something I want to say. Siempre tengo algo que quiero decir. And while they're talking, I'm thinking about what I'm going to say Y next. mientras alguien más está hablando, yo estoy pensando en lo que voy a decir luego. And God said, no, don't say a word. Dios dijo, no digas ni una palabra. Just keep marching around the walls. Sigan marchando alrededor de los muros. Draw a prayer circle. Traza un círculo de oración. Walk in silence Anda en silencio. once a day for 6 days. Una vez al día por 6 días. And so the first thing that we have to learn in obedience, Así que lo primero que tenemos que aprender en la obediencia, when we submit to God's cuando plan, nos sometemos al plan de Dios, obedience is the highest form of worship. la obediencia es la forma más alta de adoración. The first king of Israel was a man by the name of Saul. El primer rey de Israel era un hombre llamado Saúl. And Saul thought he was so smart that he's going to help God. Y Saúl se creía tan listo que iba a ayudarle a Dios. Instead of doing what God told him to do, En lugar de hacer lo que Dios le dijo que haga, he brings God this special offering he's prepared. él trae a Dios una ofrenda especial que había preparado. And the prophet Samuel confronted him with that. Y el profeta Samuel lo confrontó. And he said, does God have as much delight in offerings as he does obedience? A Dios le encanta tanto las ofrendas como la obediencia. He said, obedience is better than sacrifice. Dice, mejor la obediencia que el sacrificio. So that's where we get this principle. Es aquí donde recibimos este principio. Obedience is the highest form of worship. La obediencia es la forma más alta de adoración. Just do what God told you to do. Simplemente haz lo que dijo Dios que hagas.
The second lesson we learn from these soldiers marching in silence La segunda lección que aprendemos de estos soldados que marchaban en silencio is many of our victories are lost because of our words of defeat. es porque muchas victorias se pierden a causa de nuestras palabras de derrota. Most of us can't talk very long Muchos de nosotros no podemos hablar mucho without saying something we shouldn't be saying. sin decir algo que no debemos. Our words get us in trouble. Nuestras palabras nos meten en problemas. We talk too much. Hablamos demasiado. We talk about things we don't know. Hablamos de cosas que ni sabemos. We talk about things we shouldn't be talking about. Hablamos de cosas que no debemos de mencionar. We're not helping anybody. No estamos ayudando a nadie. We're not solving any No problem. estamos solucionando problemas. We're just talking. Simplemente estamos hablando. God help us not to do that. Que Dios nos ayude a no hacer eso. There's sometimes when we need to be silent. Hay momentos en que necesitamos guardar silencio. And this is one of those times. Y este es uno de esos momentos. Walk around the city. Anda por la ciudad. Draw a prayer circle around Jericho. Traza un círculo de oración alrededor de Jericó. But don't say a word. Pero no diga ni una sola palabra. See, the Israelites had attempted to come into the promised land once before. Pues los israelitas habían intentado una vez antes a entrar en la tierra And that's prometida. one of the things that got them into big problems. Y es una de las cosas que los metió en grandes They problemas. sent 12 spies over into the promised land. Enviaron a 12 espías a la tierra prometida. And the Bible said they brought back an evil report of unbelief. Y la Biblia dice es que volvieron con un reporte malicioso de incredulidad. When you're talking doubt, Cuando estás hablando dudas, when you're speaking unbelief, cuando estás hablando incredulidad, the Bible said that's evil. la Biblia dice que eso es malicioso, malvado. Instead of focusing them on God, they're focusing on their problems. En lugar de enfocarlos en Dios, se han enfocado en sus And problemas. so because of their unbelief, Así que debido a su they incredulidad, had to wander years in the tenían wilderness. que vagar años en el desierto. Thank God in the wisdom of God. Gracias a Dios que en su sabiduría, They gave them a plan Él los dio un plan where they didn't fall into that trap donde again. no cayeron otra vez en esa trampa. March around the city in silence. Marcha alrededor de la ciudad en silencio. Don't say a word. No digas ni una palabra. And by doing that, Y al hacerlo, they were able to receive God's victory. podían recibir la victoria de Dios. Now, here's the third thing I want to talk about. Aquí está la tercera cosa que quiero I'm going to mencionar. call this shouting loudly in victory. Lo voy a llamar gritando en voz alta de victoria. Because this is where the plan changed. Porque es aquí donde cambió el plan. Walk around the city one time, 6 days. Anda por alrededor de la ciudad una vez al día por 6 días. Walk in silence. Anda en silencio. On the seventh day, En el séptimo día, walk around the city 7 den times 7 vueltas a la ciudad in silence. en silencio. But when you finish the 7th trip around the city Pero on the 7th day, Al terminar la séptima vuelta en el séptimo día, the trumpets are going to sound las trompetas van a sonar and you are to shout as loudly as you can y shout. deben gritar tan fuerte como pueden. And the Bible said they shouted with all their strength. La Biblia dice que dieron voces con toda su fuerza And God did the miracle. y Dios hizo el milagro. The ground began to shake La tierra comenzó a temblar and the walls fell y down. los muros cayeron. It was a miracle. Fue un milagro. Now, there's a couple of things I want you to notice in this. Hay unas cosas que quiero que notes en esto. First, God has already given us the victory. Primero, Dios ya nos ha dado la victoria. The victory is not something you're going to win. La victoria no es algo que tú vas a ganar. The victory is a gift from God. La victoria es un regalo de Dios. And he said to Joshua, I have given you Jericho in your Y hand. dijo a Josué, yo ya te he entregado a Jericó en tus manos. It's a gift from God. Es un regalo de Dios. So in faith,
accept God's victory. Así que en fe acepta la victoria de Dios. Start believing God, Comienza a creerle a Dios and you'll start praising God. y vas a comenzar a alabarle. And secondly, Y segundo, it was through their great shouts of victory, fue por medio de sus grandes gritos de victoria, a great shout of faith. un gran grito de fe It produced a great victory. produjo una gran victoria. I believe the same is true in our lives. Yo creo que es cierto también en nuestras vidas. When we believe the promise of God, Cuando creemos las promesas de Dios, when we act in faith, cuando actuamos en fe, God responds to faith. Dios responde a la fe. Now, one of the amazing things about this story Ahora, una de las cosas asombrosas de esta historia, is that though Jericho was totally destroyed, aunque Jericó fue totalmente destruida, not one Israelite soldier died. no murió ni un soldado israelita. Only God can do that. Solo Dios puede hacer eso. And there's many things in our life. Y hay muchas cosas en nuestras vidas. Only God is going to be able to produce it for us. Solo Dios lo va a poder realizar por nosotros. Only God can give us a victory like that. Solo Dios puede darnos una victoria A así. total victory Una victoria where total, you don't lose one man, en donde tú no pierdes ni un hombre. and yet the enemy is totally destroyed. Y aún así, el enemigo quedó totalmente destruido. God wants to do the same things within our lives. Dios quiere hacer las mismas cosas en nuestras vidas. And I think many times the reason God doesn't work is we refuse to get out of the way. Yo creo que muchas veces la razón por qué Dios no obra es porque nosotros rehusamos quitarnos del camino. We keep wanting to fight. Seguimos queriendo batallar, We pelear. want to do something to produce the victory. Queremos hacer algo para producir la victoria. No, God says, your part is to believe me, No, Dios dice, tu parte es de creerme a mí, to obey me, para obedecerme and to act with a shout of faith. y actuar con un grito de fe. And I will do great things in your Y life. yo haré grandes cosas en tu vida. So we can think of walking around Jericho like drawing a circle, a prayer circle. Así que podemos pensar de andar alrededor de Jericó como trazar un círculo de oración. I challenge you. Te desafío. What is the Jericho in your life? ¿Cuál es el Jericó de tu vida? What is your impossible situation? ¿Cuál es tu situación imposible? What is it that you're facing that you don't know what you're going to do? ¿Qué estás enfrentando y no sabes qué vas a hacer? Let me assure you, friend, Quiero asegurarte, amigo, God loves you. Dios te ama. He loves you just as much as he loved Joshua. Te ama a ti tanto como amó a Josué. He loves you just as much as he loved these Israelites. Te ama a ti tanto como amó a los israelitas. And he wants to do great things in your life. Quiere hacer grandes cosas en tu vida. So what is your Jericho? Así que, ¿cuál es tu Jericó? What is the situation you don't know what you're going to do? ¿Cuál es la situación en donde tú no sabes qué vas a hacer? Put it in God's hands. Pongámoslo en las manos de Dios. Trust God with your problems. Confía tus problemas en las manos de Dios. And you will find that God is no respecter of persons. Tú verás que Dios no hace respeto a las personas. God responds to faith. Dios responde a la fe. So let's be like Joshua. Así que seamos como Josué. Let's act in faith, Actuemos en fe, believing God to do what we cannot do. creyendo en Dios para hacer lo que no podemos nosotros. And let's draw a prayer circle, Y vamos a trazar un círculo de a oración, circle of un obedience. círculo de obediencia. I know a lot of people that are asking God to tell them what to do. Yo sé que hay muchos que están pidiendo a Dios que le diga qué hacer. I have a question for you. Tengo una pregunta para ti. Are you doing what God told you to do the last time He spoke? ¿Estás haciendo lo que Dios te dijo la última vez que te habló? If you're not obeying what He's already told you to do, Si no estás obedeciendo lo que ya te dijo, why should He tell you anything new? ¿por qué debe decirte algo nuevo? Let's obey God. Obedezcamos Let's draw a a Dios. prayer circle of obedience. Hagamos un círculo de obediencia. And I promise you, friend, Y te prometo a mí, God is faithful. Dios es fiel. If we will obey Him, Si le obedecemos if a we Él, will do what He told us to do, si hacemos lo que Él nos dijo que hagamos, then
He will keep his promises in our part. Y Él guardará sus promesas. That's what God did for Joshua. Es lo que hizo por Josué. And the walls of Jericho fell down flat. Y los muros de Jericó cayeron. And the Bible said the Israelites are all around the city. Y la Biblia dice que los israelitas estaban alrededor de And la it said ciudad. they went straight into the city from wherever they were Y surrounded. dice que de donde quiera que se encontraban se iban de frente a la ciudad. Because the walls had fallen down Porque flat. todos los muros habían caído. God can do the same thing in your life. Dios puede hacer lo mismo en tu vida. If you will believe him Si tú le crees a Él and draw a circle of y obedience, trazas un círculo de shout obediencia, the shout of victory, dando el grito de the victoria, shout of faith, el grito de fe, and God will produce great victory in your y life. Dios producirá grandes victorias en tu vida.